Algunos países de Latinoamérica se encuentran pasando una de las peores sequías desde que se tiene registro. El cambio climático y la escasez de agua está afectando a miles de personas, cultivos y animales en países como Perú, Brasil, Argentina, México y Bolivia. Las sequías se producen de forma natural, pero aumentaron su intensidad debido al cambio climático. Se trata de un período prolongado de tiempo seco causado por la falta de lluvia, lo que produce escasez y desabastecimiento de agua. La sequía es un fenómeno en el cual las precipitaciones promedio y el contenido de humedad del sistema promedio es menor que la habitual. La sequía es un efecto de la falta de caída de lluvias en momentos determinados, digamos cuando son a partir de, y lo que genera es que no haya agua disponible para las plantas. Llegamos a un estado de estrés tal que entran en marchitez permanente las plantas. La sequía definitivamente es una falta de agua, deficiencia de agua en zonas determinadas, en regiones determinadas. El comportamiento es muy variable en diferentes escenarios, tanto el hemisferio sur como centro como norte. Entonces, hay zonas desérticas donde casi no llueve, pues son zonas extremas de sequía, y otras que se presentan temporalmente por fenómenos climáticos como el fenómeno de la Niña. La sequía es un evento esporádico que ocurre cuando disminuyen las precipitaciones. Generalmente dura una cantidad de años no muy prolongada o un periodo donde la precipitación habitual cambia en su patrón y es menos de la esperada. En los últimos años, las sequías se volvieron más frecuentes y extensas debido al cambio climático causado por las actividades humanas. El aumento de la temperatura, los desmontes y los deshielos tempranos hacen que la sequía se agrave en muchas regiones del mundo. Para los próximos años, se espera que el aumento de temperaturas asociadas al cambio climático disminuyan la humedad del suelo, lo que provocará que las sequías sean más fuertes y duraderas. Los científicos estiman que por cada grado que aumente la temperatura de la Tierra, veremos reducidas las lluvias un 4%. La sequía se puede producir por varios motivos. El primero es una variabilidad natural del clima, digamos, ¿no? O sea, hay años más secos, años más húmedos. Muchas de esas cuestiones no las logramos entender del todo aún en esas sutilezas. Una segunda razón serían fenómenos regionales, como pueden ser el fenómeno del Niño, de la Niña, que son fenómenos que se dan de una manera u de otra, dependiendo de ciertas características que puede tener el océano ese año. El océano puede ser en la otra parte del planeta, digamos. Y después tenemos una tercera razón, que es el cambio climático. Y ahí aparece como factor que cataliza la intensidad y la frecuencia de las sequías o la duración. También el cambio climático está haciendo que esas sequías duren más. Para resumir, una variabilidad natural que puede estar ocurriendo, algún fenómeno regional que puede estar jugando un papel, y por último, el cambio climático que puede estar afectando cualquiera de esos dos factores. Esos tres factores van sumando y restando en el balance, y después obtenemos la consecuencia, que es efectivamente una posible sequía. Hay vientos secos que soplan en diferentes direcciones, que producen olas de calor, y estas olas de calor hacen de que no se produzca esas precipitaciones normales que se vaporizan dentro de las nubes y producen lluvias. Entonces es lo que se ha presentado en el caso del fenómeno de la Niña en estas regiones de sierra, básicamente. Nosotros estamos viviendo un cambio climático que se visualiza de hace bastante tiempo atrás. Son posiciones, digamos, de calentamiento de nuestros océanos, y que, bueno, en este caso venimos de 3 años consecutivos de lo que es lo que se llama la Niña. Y la Niña lo que provoca es justamente esto, sequías.
es decir, una anomalía en la distribución de las lluvias durante un periodo de tiempo. El cambio climático, que es un fenómeno que ya tenemos muy acentuado, genera patrones distintos a los que conocemos. Lamentablemente podríamos decir que del año 2000 en adelante podríamos estar estudiando este nuevo clima. Son muy pocos años de registro, así que lo que tenemos son eventos marcados adversos, es decir, o tenemos exceso de agua o no tenemos agua, que es lo que se nos está dando. Y en América efectivamente está siendo un problema porque el cambio climático no solo trae variaciones en las precipitaciones, sino que también trae variaciones en la temperatura. Ya no llueve en las épocas que nosotros conocíamos. También hoy día tenemos que enfrentarnos a mayor temperatura, mayor insolación, que la isoterma ha ido variando, entonces la nieve ya no llega hasta el faldeo de la cordillera, es muy alta, se derrite anticipadamente y los glaciales tampoco lo van soportando. En épocas de sequía y olas de calor, los incendios forestales son más propensos a producirse y se expanden de forma más rápida, afectando miles de hectáreas en poco tiempo. Si bien los incendios forestales pueden producirse de manera natural, el 95% de ellos son producidos por la mano del hombre. Así como hablábamos de que el cambio climático inyecta más energía en la atmósfera, lo que termina ocurriendo también es con estos periodos de sequía, se le suma a la ola de calor, que también es otra de las consecuencias que aumenta el cambio climático. De vuelta ahí, vamos a estar hablando de aumento de frecuencia, de intensidad y de duración. Eso crea condiciones espectaculares, en el mal sentido de la palabra, para un incendio. Porque vos tenés una sequía acumulada a la que se le suma una ola de calor que por ahí dura 2-3 semanas, y bueno, ahí tenés un incendio que una vez que prendió es muy difícil de apagar. Por supuesto, cuando hay olas de calor, cuando hay sequía, cuando no hay agua, las temperaturas se elevan tanto que pasan al nivel normal y estas temperaturas producen estos incendios en zonas de bosques o boscosas, a veces por las temperaturas que ascienden arriba de 35, 40 y en algunos casos que quizás en algunos países que se han presentado olas de calor de 48, definitivamente que producen incendios forestales, básicamente. Ante una sequía prolongada tenemos mucho material seco y que claramente enciende muy rápido, y no solo seco en términos del dosel o la parte superior de la vegetación, sino en términos de las raíces. Hoy día se da mucho el desganche en verano de árboles porque están tan secos que ya no pueden sostener y ante cualquier viento se pierde y caen, y esas masas se van amontonando de vegetación, de árboles, y es una gran cantidad de biomasa que se deshidrata muy rápido y está disponible para ser combustible para el fuego. La pérdida de vegetación a causa de la sequía y los incendios hacen que la tierra tenga menos estructura para contener la lluvia. Por eso, en períodos donde el fenómeno del Niño prevalece, se pueden esperar fuertes inundaciones en los campos y ciudades. La sequía en general lo que hace es que vos pierdas cobertura vegetal, ni hablar si después encima se incendia, digamos, ¿no? Pero aún sin pensar en un incendio como el escenario más extremo, siempre se pierde cobertura vegetal o complejidad en la estructura vegetal, en algún lugar por ahí más boscoso, y eso implica que después cuando viene la lluvia hay menos, sí hay que estar alerta. Donde hubo sequía hay que tener cuidado porque cuando viene las lluvias intensas puede haber inundación. Ni que hablar de lugares con pendientes, de lugares donde además se perdieron bosques, se perdieron humedales, ahí es muy factible que aparezca el fenómeno de inundación.
sí va a aparecer en periodo niño, probablemente. Así que hay que estar atentos, contentos porque estamos saliendo de la sequía, pero cautos a la hora de afrontar lo que puede ser el niño después de tantos años de sequía. La situación crítica persiste debido al fenómeno de la Niña, un evento natural caracterizado por enfriar el Pacífico tropical, lo que produce que esa parte del planeta sea más seca y se registren precipitaciones por debajo de lo normal. Por el contrario, el Niño hace que el Océano Pacífico se caliente más de lo habitual, dando lugar a sistemas de baja presión que provocan más lluvias. Latinoamérica es una de las regiones del mundo más afectadas por las sequías extremas. Un estudio del Observatorio Global de la Sequía afirmó que las precipitaciones se han reducido entre un 30 y un 90% en el último período en el este de Brasil, las costas de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Entre 2020 y 2021, solo el cultivo de cereales disminuyó a 2,6% en América Latina en comparación con temporadas anteriores. Nosotros venimos de varios años con un fenómeno de la Niña. Cada año o cada 3 meses o algo así, se puede decir si vino la Niña o el Niño, y eso es un fenómeno climatológico regional que impacta mucho en las condiciones de sequía y humedad de Latinoamérica. Toda la parte del sur de Brasil, de Argentina, una parte de Paraguay y Perú, cuando el año viene Niña, tienen sequía en general. Entonces aumenta las condiciones de sequía. Nosotros venimos con Niña hace varios años, entonces por eso esa región está muy seca. Al revés, la parte más de Colombia y el Caribe, cuando tiene Niño, es cuando viene la seca. Entonces ahí, digamos, estamos teniendo una parte del sur de Latinoamérica con mucha sequía y una parte quizá en el norte de Latinoamérica que no la está sufriendo tanto. Igual que vengan muchos años Niño, Niño nunca ayuda, digamos. O sea, está bueno que esté más bien balanceado. Nosotros estamos viendo sequías en diferentes regiones. Estamos viendo básicamente en las zonas del hemisferio sur. No hemos visto quizás una sequía muy fuerte o prolongada en las zonas del centro o de los trópicos. Hemos visto sequías en Europa, hemos visto sequías en California, en el norte, ¿no? Y bueno, y las estamos viendo ahora en el sur del Perú, que básicamente no es el norte del Perú, sino es el sur del Perú. Y es desde ahí hacia el sur que estamos viendo sequías prolongadas, hacia las zonas del sur de Chile. Ahora parecería ser que las condiciones están pasando a neutrales, o sea, ahora estamos en un periodo donde la Niña se está perdiendo intensidad y el pronóstico es que para fin de año aumente la intensidad del Niño, es decir, que tengamos más posibilidades de que haya lluvias por arriba de lo normal, con lo cual aminoraría un poco la sequía. Las condiciones de sequía impactan de diversas formas en la vida humana: pérdida de ingresos y alimentos, escasez de agua, malnutrición, deshidratación y enfermedades, migración y hambruna debido a la escasez de alimentos. La sequía también genera un impacto negativo a nivel económico, ya que se produce una pérdida significativa de producciones agrícolas y tierras para el ganado, afectando a las exportaciones y la producción de alimentos. La sequía en la vida humana impacta principalmente, yo te diría, sobre todo en la vida en las grandes urbes, que América Latina está muy concentrada en las grandes urbes, y eso hace que a veces perdamos dimensión de cómo nos impacta lo que pasa en la naturaleza, digamos. Pero esencialmente nos aumenta el precio de los alimentos o nos baja las exportaciones de alimentos con países con economías muy primarizadas, nos baja la entrada de dólares, nos altera la balanza comercial. Cualquiera de esas dos cosas puede ocurrir, o las dos cosas al mismo tiempo, para las grandes urbes.
hay ciudades en donde tenés horario para bañarte, tenés días donde no se puede usar el agua para determinadas cosas. Bueno, eso ya está pasando hoy acá y eso también afecta a grandes ciudades. Pero también el campo empieza a deteriorarse en algunos sentidos. La napa freática puede bajar y eso puede hacer también que comunidades que vivan cerca del lugar tengan que hacer un pozo más profundo para sacar agua. Hay un montón de esas cuestiones que también empiezan a jugar, ahí ya más dependiendo de la región. Y en este escenario es lo que estamos viendo. Una inflación alta, escasez de alimentos, los precios suben, los precios de la papa, los precios de la quinoa, y esta escasez es lo que nos origina definitivamente una elevada inflación de los alimentos. En la región sur estamos viendo donde se ha presentado la sequía, vemos que hay una pérdida económica, por ejemplo, en el caso de la ganadería. La ganadería, tanto de vacunos, auquénidos, hemos tenido pérdidas sustanciales. Estamos hablando de un 20% de pérdidas, al igual que en la agricultura. Se hablaba en octubre, nosotros cuando veíamos la amenaza de una sequía prolongada, estábamos hablando de que si se seguía presentando esta sequía podríamos ver daños muy por encima del 20%, estábamos hablando de 30% en cuanto a la producción, por ejemplo, de cultivos. Bueno, las consecuencias para el productor agropecuario, por supuesto, va a depender de la zona y del cultivo. No es lo mismo una sequía cuando se está rellenando el grano que cuando está en un estadio menos avanzado de la planta, digamos. Todo eso va a ir viéndolo. Pero esencialmente les baja el rendimiento, digamos. O sea, donde cosechaban 10 toneladas, ahora van a cosechar 5 o 6, dependiendo, ¿no? La sequía es una de las principales causas de la migración de animales silvestres. La disminución de alimento puede producir reducciones importantes en los tamaños poblacionales de animales. La falta de agua y alimento provoca que muchas de ellas tengan que desplazarse durante varios kilómetros para acceder a esos recursos. Aquellos animales que no tienen la habilidad de migrar terminan muriendo. En lo que respecta al ganado, la sequía hace que sea difícil mantener la alimentación por periodos prolongados. Sin agua, el pasto se agota rápidamente y el engorde habitual del ganado no es posible. Muchas de esta sequía lo que tenemos es presencia de mermas significativas, ya sea en cultivos extensivos, intensivos, como también en nuestras pasturas. Y eso hace que no haya alimento disponible para darle a los animales, ya sean animales grandes o pequeños. Es decir, estamos hablando del chivo, de la vaca, de los vacunos, de los búfalos, de los equinos, etc. Aparte de la ganadería, los animales, en la agricultura bajan las producciones. Estas sequías producen en algunas zonas de la sierra, o heladas sequías han producido baja de los rendimientos, en la productividad de los alimentos, y por ende al final produce una escasez de alimentos. Pero también van a sufrir de pérdida de acceso al agua, de pérdida de alimento, de pérdida de hábitat, y eso va a hacer que disminuya y ponga en peligro ciertas especies, por ejemplo. Algunas especies que pueden tener la habilidad de migrar van a sufrir un poco menos, pero las que no un poco más, y ahí también empieza a aparecer la fragmentación del paisaje. Entonces ahí es como, ese es el famoso combo de crisis ambiental que estamos generando, ¿no? Por un lado el cambio climático agudizando el estrés sobre nosotros y el resto de las especies, pero también la pérdida de hábitat, la deforestación, la quema de humedales, como factor que empieza a dañar la resistencia de esos animales y de esos ecosistemas hacia el estrés. Entonces nosotros por un lado estamos aumentando el estrés y por otro lado estamos bajando la resistencia a ese estrés. Eso es un combo lamentablemente letal para nosotros y para muchas especies. Algunas de las soluciones que proponen los expertos son
La construcción de represas y embalses para almacenar agua y liberarla cuando haga falta, monitorear las sequías, utilizar la rotación de cultivos, captar agua de lluvia y reutilizar agua reciclada. En el próximo bloque, mucho más de sequía en Latinoamérica. En Argentina, como consecuencia de 3 años consecutivos de imperio de la Niña, el 55% del país padece sequía en diferentes grados, siendo la franja oriental la más castigada. La provincia argentina de Santa Fe es una de las zonas más afectadas por la falta de agua y la situación es crítica. Se registran daños de magnitud en la producción de granos, ganadería y en las economías regionales. Nosotros venimos arrastrando una sequía de prácticamente 3 años en la zona norte de Santa Fe, cercanos a Santiago del Estero y la provincia del Chaco. Es una sequía prolongada, digamos no similar a la que sufrimos en el año 2006, 2007, 2008, que fue mucho más extrema. Pero bueno, eso nos origina un problema tanto en la producción agrícola como en la producción ganadera. Estamos en una etapa plena de cultivos de verano. Acá las siembras se realizan desde el mes de diciembre y el mes de enero. La falta de precipitaciones adecuadas nos retrasó las fechas de siembra. Estamos un poco demorados
al igual que gran parte de la región agrícola del país. Pero bueno, esperemos que las precipitaciones empiecen a producir. Tenemos los datos meteorológicos indican que se deberían estar empezando a producir y bueno, obviamente eso es esperable para tener una buena producción. La falta de precipitaciones obviamente se traduce en una falta de rendimiento. El cultivo no se puede desarrollar en su normalidad. Llegados en casos donde puede ser tan extremo que perdés la totalidad de la cosecha y en el caso de producirse medianas precipitaciones se traduce a una pérdida de producción, de rendimiento de los promedios normales de la zona. La sequía también afecta gravemente a la ganadería, quizás en forma más intensa. En la zona se usa la metodología de la reserva de agua, es decir, no tenemos posibilidad de tomar agua de profundidad porque no existe, no tenemos calidad de agua. Entonces necesitamos hacer reservorios para la provisión de agua para la ganadería. Eso a través de estos años que viene con menor precipitaciones, nos está agotando las reservas y bueno, eso se traduce en un problema porque nos obliga a usar otros mecanismos, plantas de ósmosis, por ejemplo, o productores que le toca comprar agua de algún lugar de la zona donde tenemos posibilidad de tomar de un río, pero bueno, con un costo elevado. Los animales ante la falta de agua, obviamente se produce un problema grave sobre el animal, porque bueno, no puede tomar el agua o el agua que puede llegar a tomar, al ser de mala calidad, le produce efectos adversos, pérdida de peso, pérdida de fertilidad, es decir, se traduce en varios inconvenientes sobre el animal. Obviamente todos estos inconvenientes por la falta de agua se traducen en pérdida de producción, en pérdida de rendimiento. La sequía anterior que pasamos de 2006, 2007, 2008 hizo que productores pierdan hacienda tanto por mortandad y también por ventas, porque la situación era crítica, no había forma de poder retener la hacienda. Y bueno, hoy estamos en una situación muy similar porque vemos represas que se secan, lagunas que se secan, depósitos que van quedando sin agua y eso lo que hace, esperemos que no se traduzca en algo similar a lo de la vez anterior, digamos, de que se empiece a haber mortandad de hacienda o haya que vender. Pero no solo los campos se ven afectados. Los pueblos cercanos también sufren la sequía y la falta de agua. Esta situación no solo afecta al sector agropecuario, se traduce también a los pueblos. Se da la situación en la zona que los pueblos dependen del agua también de las lluvias, ¿no? Al estar en una situación como esta, que nos quedamos sin agua, los pueblos han empezado a tener serios problemas. Se está trayendo agua de otros lugares para la población, porque las plantas potabilizadoras que tienen los pueblos no son suficientes, entonces hay que traer agua potable de otros lugares. Y también falta el agua para el consumo diario de una casa, que también es crítico, digamos. Eso hizo de que haya algunos conflictos, porque bueno,
Dependemos de un río que está a 100 kilómetros, donde a su vez ese río no solo abastece esta región, sino a la región de Santiago del Estero, y bueno, al haber poco nivel de agua en los ríos, se torna crítico para poder abastecer a todos, ¿no? Nosotros pasamos hace 4 o 5 años por un periodo de inundación extrema y hoy estamos prácticamente también en una sequía extrema. Yo creo que son ciclos, esperemos que en los próximos años, 4 o 5 años, volvamos a normalizarnos. En el próximo bloque, mucho más de sequía en Latinoamérica. naturaleza nos ha dado inventos que si los inventara, yo siempre digo, si algún científico inventara un humedal, tecnológicamente hablando, ganaría todos los premios Nobel que existen, porque las cosas que nos dan los humedales, las cosas que nos dan los bosques, son realmente indispensables para la vida. Entonces, para empezar, dejar de deforestar, que son los sistemas que nos dan contención. Imagínense que tener un bosque o tener un humedal es como tener un tanque de agua en tu casa. Entonces, si hay sequía y no llega agua al tanque, es fundamental tener el tanque. Bueno, esto es lo mismo. Y nosotros sabemos que vienen las sequías y estamos sacando todos los tanques de todos los edificios, parece contraintuitivo, lo es. Entonces, para empezar eso. Después hay cosas más sutiles y cosas más complejas. Sutiles como pensar una planificación productiva acorde a una sequía, pensar mejor tener un uso más eficiente del riego. Para tener un uso más eficiente del riego en los lugares donde hay riego, hay políticas que se pueden hacer. Y después está la estructura más compleja, o sea, armar obras hidráulicas para que los canales estén más diversificados, para que haya eventualmente lugares donde se pueda llegar de una manera con un canal donde antes no se llegaba. Eso ya es más costoso y es más difícil. Tenemos instrumentos tecnológicos, como es las prácticas, la siembra directa, por decirte, en ciertos cultivos extensivos. Eso protege mucho al suelo y protege mucho que tengamos capacidad de humedad en el suelo y que se retenga, sobre todo en épocas tan complejas como estas. En los cultivos intensivos tenemos que tener riego de aspersión o riegos que nos permita a nosotros entregarle al suelo la cantidad de milímetros de agua que no la tenemos.
Hay algunos territorios que manejan proyectos de irrigación o vasos reguladores o represas que en espacios de abundancia de agua pueden ellos almacenar el agua para poderlo distribuir o irrigar en aquellos tiempos de sequía. El caso, por ejemplo, nuestro es la represa de Puechos en el norte, la de Gallito Ciego, Tinajones, que son proyectos muy importantes. En tiempos de sequía los cultivos siguen recibiendo agua, ¿no? Y cuando hay abundancia pueden retener y llenar esos vasos reguladores. 1.000 millones de metros cúbicos que tiene una represa, pues tiene para poder irrigar tranquilamente una campaña y otra más, otro año más. Si queremos hacer algo, tenemos que adaptarnos, y para adaptarnos tenemos que volver a recuperar fuentes de agua donde es posible. ¿Es viable eso? Claro que sí. Nosotros hemos visto y trabajamos en terreno que en 8 meses uno puede recuperar un hilo de agua y en 3 años una fuente de agua, pero requiere que estemos dispuestos como personas a no solo extraer agua, sino que a decir, mira, esta parte de mi terreno, mi predio o de la parcelación donde vivimos, las vamos a dejar para recargas de agua. La mayoría de la gente piensa que con que llueva hay agua. Y para que esa gotita de agua llegue de una hoja de un árbol a un acuífero, es una distancia larga. Hay lugares desérticos donde llueve muy esporádicamente, entonces ellos lo que hacen es utilizar el sistema de reservorios y almacenar agua, pero elevar el nivel de eficiencia de riego. Por ejemplo, el riego por goteo, para no desperdiciar el agua. Muchas veces lo que pasa es que el agua en riego por gravedad, el uso es el 90% del agua, pero cuando uno llega a trabajar en un proyecto de goteo, aprovecha por el contrario al máximo la eficiencia del riego. Estamos hablando de una eficiencia que se eleva del 60% hasta el 95% de eficiencia de riego. Esa eficiencia de riego nos ayuda a poder tener más agua o más tiempo el agua. Efectivamente, uno recupera la memoria del agua, entiende por dónde pasaba, dónde circulaba, detecta algunos elementos vegetales, por ejemplo, algunos junquillos y juncáceas que te dicen que todavía abajo queda algo de agua, pero quedan ahora esporádicos porque la gente entiende que los humedales son terrenos no productivos y el humedal es el único que produce 100% agua. Cuando uno lo entiende, lo valora, lo quiere, lo cuida. Pero antes tenía una mala visión. Entonces, cuando se detectan estos lugares, efectivamente hay un conjunto de diseño de obras, dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, que nosotros tenemos, y se construye la obra, el pozo de infiltración, por ejemplo, con zanjas de infiltración, pero siempre acompañado de vegetación, porque las raíces de las plantas son la clave para mejorar la estructura del suelo. Y nosotros trabajamos mayormente con lo que hoy día llaman malezas, que nosotros le llamamos buenesas, porque pueden llegar en sus raíces hasta 6 metros, 8 metros, 4 metros, entonces generan una aireación del suelo, una cantidad de materia orgánica y por fin espacio para que una gota de agua vuelva a ser acumulada dentro del suelo. Ese elemento bien trabajado en estas áreas puntuales, en una microcuenca donde se circula agua, hace que todos los pozos se vuelvan a mantener. Y no estamos hablando de obras millonarias, estamos hablando de obras que en Chile son entre 450.000 pesos y 1.200.000. Hoy, varias ciudades del mundo se ven afectadas por la falta de agua. Muchas personas deben reducir su consumo para que el agua no se agote rápidamente. Los lagos y ríos se ven reducidos y secos por la falta de lluvias. La sequía es un evento que nosotros entendemos cuando en una época en la que conocemos siempre había una cantidad de precipitaciones, esta disminuye y se prolonga en el tiempo. Generalmente tiene que ver con un factor climático asociado a las corrientes del mar y otro claramente con los cambios en los usos de suelo. En cambio, el déficit hídrico es con no contar con el agua necesaria para las actividades que demanda la población, es decir, para el riego, para el consumo humano, para las actividades productivas. La sequía, que es un evento que ocurre una cantidad de años, y en Chile está marcado desde el año 2010, ya son bastantes años, hoy día se transforma en un déficit hídrico que nos deja sin la disponibilidad de agua necesaria para los requerimientos que tiene la población.
igual la gente dice que cada vez los cultivos producen menos y hay que gastar más. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y particularmente tiene que ver con la humedad del suelo. Y hoy día, ante estas altas temperaturas y problemas de humedad, tenemos más hongos, más bacterias, más plagas, más enfermedades, que son síntomas de que ya hay un estrés hídrico muy alto, pero en su momento no lo fuimos viendo. Y las plantas se empezaron a secar, los pastos a secar, las malas hierbas igual se murieron. O sea, si una mala hierba que toda la vida creció en un suelo que no era bueno se muere, es claramente que el problema es grave, porque por algo se llaman malas hierbas, pero seguimos sin darnos cuenta porque abrimos la llave y sigue saliendo agua y no nos cuestionamos nada. Seguimos haciendo las mismas actividades productivas, seguimos haciendo la misma intensidad de uso de suelo y viendo que las plantas se secaban y que se fueron reemplazando especies por otras. Si de algo no hay dudas, es de que el clima está cambiando a causa de las actividades del hombre. Si no tomamos medidas urgentes para mitigar y adaptarnos al cambio climático, las consecuencias de las sequías serán cada vez más severas. La especie humana es una especie que vive de la estabilidad. Es decir, al planeta por ahí le da lo mismo si es seco, si es húmedo el año. Pero a nosotros no, porque implica que hay comida que no podemos cosechar, implica que hay un aumento en el costo de la comida y un aumento en la calidad de vida, en el costo de vida, y eso implica un deterioro de la calidad. Donde producíamos 21 millones de toneladas, este año hemos llegado solamente a 14 millones. Si no hay seguridad hídrica, no hay seguridad alimentaria. Nos vamos a quedar sin agua y sin comida. El agua es un bien de todos, es un bien social y que tiene que estar a disposición de la producción de quien hacen alimentos para la mesa de todos. No logro entender cómo nuestras casas, nuestros sectores, nuestras casas de todos los vecinos se las han quemado a todos.